tenerlo. Y estoy empezando el proceso de transmisión. Un poquito. Ya, parece que ha fallado la conexión. Voy a volver a mandar. De acuerdo. Muy buenas noches, distinguido público. Comenzamos con este webinar de la Escuela de Negocios del posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNI. En esta ocasión tenemos como anfitrión al Magíster Rosy Delgadillo. Magíster, muy buenas noches. Adelante, por favor, con su exposición. Muchas gracias, Magíster Roca. Bienvenidos a todos los participantes a este conversatorio sobre analítica de datos en la empresa moderna. Antes de empezar, queremos mencionar que el posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas ha creado su escuela de negocios. Es así que estamos formando nuevas generaciones de líderes globales, llevando el talento de Bolivia para el mundo. Este nuevo proyecto que tiene el posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas busca que esta escuela de negocios fomente la innovación, el emprendimiento, el desarrollo económico, que se integre la investigación, los conocimientos, que exista competitividad empresarial y que se difunda principalmente el conocimiento que se está forjando a través de esta escuela universitaria de posgrado. ¿Cuáles son los beneficios o resultados que buscamos? Primeramente, un impacto económico y social al formar nuevos talentos y además, de acuerdo a las necesidades que existen hoy en día, a través de la aplicación de la analítica de datos, la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, en el campo de los negocios, el marketing, las finanzas, etcétera. Esto va a permitir que la economía se genere otros campos, otros ámbitos de trabajo como es el trabajo remoto. Esto es muy importante para nosotros, para nuestros estudiantes, puesto que están viendo en países externos la posibilidad de trabajar remotamente, conseguir ingresos y también porque se ha visto que existe una demanda de empresas internacionales hacia el área de Latinoamérica que buscan contratar personas que tengan este tipo de capacidades y habilidades, puesto que han visto que podemos realizar el mismo trabajo y a un menor costo. En la visión de la Escuela Universitaria de Posgrado es ser una escuela de negocios de referencia nacional, formando líderes globales con una sólida base en los negocios con un enfoque internacional y una mentalidad emprendedora a través de una experiencia educativa innovadora y conectada con el mundo real. Nuestros graduados estarán preparados para enfrentar los desafíos de un mercado laboral cada vez más competitivo, globalizado y contribuir al desarrollo económico del país. La visión de esta escuela de negocios es ofrecer programas de alta calidad con visión global, laboral, que capacite a profesionales y líderes empresariales con una sólida formación académica, habilidades prácticas, enfoque ético, preparando a nuestros estudiantes para contribuir de manera efectiva al desarrollo económico y empresarial del país y del mundo a través de la formación en trabajo remoto.
Los objetivos son la excelencia académica, la innovación, la internacionalización, la infraestructura. Estos cuatro pilares son la base para esta escuela de negocios, donde queremos desarrollar y ofrecer programas de posgrado en negocios que cumplan con los criterios de calidad establecidos internacionalmente, asegurando programas actualizados y tendencia global. Además, estamos desarrollando la innovación, fomentando la misma, también la investigación aplicada a los negocios, promoviendo la colaboración entre pares académicos, estudiantes y empresas. Y por supuesto, como les había mencionado, buscamos también la internacionalización, promover convenios, alianzas estratégicas con universidades del exterior, empresas, instituciones nacionales y extranjeras para realizar prácticas, proyectos, pasantías y buscamos también que nuestros estudiantes puedan trabajar remotamente. En cuanto a nuestra infraestructura, se ha invertido en tener los equipos necesarios para las sesiones asincrónicas. Contamos con tecnología moderna, actualizada en el ámbito de la educación, que facilite el aprendizaje y que les dé una experiencia de calidad a nuestros estudiantes. Enseñamos a pensar de manera creativa y a buscar soluciones innovadoras a los desafíos del mundo actual. Talento de Bolivia para el mundo es nuestro eslogan de la escuela universitaria, de la escuela de negocios que está creando el posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Es así que estamos forjando el talento humano, buscando romper barreras y ofertar servicios para trabajar de forma remota. Muy bien, entonces dicho eso, habiendo hecho esa presentación, eh, lo que voy a hacer es ceder la palabra ahora a nuestro primer expositor, el magíster Marcelo López de la Rosa. Él nos va a exponer acerca de la analítica de datos aplicado a las finanzas. Entonces, bienvenido, magíster. Le cedo la palabra. Aparentemente el magíster López de la Vida tiene alguna dificultad técnica. A ver, podemos adelantar. Sí, estaba iniciando ahí, se ha salido. Ha vuelto a ingresar nuevamente. Por favor, magíster Marcelo López de la Rosa, le he dado la bienvenida. Entonces, le cedo la palabra ahora para este conversatorio acerca de la analítica de datos aplicado a las finanzas. Muchas gracias, Magister. Bien, eh, vamos a entender primero qué es la analítica, ¿no? Lo principal es entender lo que es la analítica. La analítica es un análisis detallado de ciertos aspectos. Y si le aplicamos esta misma definición a la analítica de datos, lo que tenemos es un análisis de datos para generar no solamente información. Los sistemas actuales nos generan información. La información es un ente muy importante en las actividades que realizamos, sobre todo en el área de finanzas. Pero vamos a subir un peldaño más. Necesitamos el conocimiento. ¿Sí? Necesitamos el conocimiento. Entonces, para ello, vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar lo que es la analítica de datos. ¿Sí? La analítica de datos. El proceso de examinar datos para extraer conclusiones útiles nos va a generar conocimiento. Ese conocimiento nos va a servir para la toma de decisiones o para emprender acciones futuras y mejorar la operación de nuestras finanzas o tomar decisiones para una inversión segura. En finanzas, la capacidad es crucial
para optimizar las inversiones, gestionar riesgos y mejorar la eficiencia operativa. Todo esto lo podemos lograr gracias a la cantidad de datos que tenemos actualmente digital y guardados en la nube, ¿sí? Los vamos a llamar así. En el campo de las finanzas, ¿sí? Se genera una cantidad inmensa de datos diariamente, ¿sí? Tenemos varias formas de conectarnos, ¿sí? Varias formas de conectarnos y extraer información. La información no fluye en un solo sentido. La información fluye en todos los sentidos. Tenemos información, si queremos tomar decisiones en una hoja Excel, tenemos información en ciertos análisis bursátiles, tenemos información en ciertos indicadores, ¿verdad? Ahora, toda esa información está desplegada por todas partes, la tenemos por todas partes. Entonces, necesitamos una forma de concentrar. Pero al concentrar la información, lo que tenemos es una cantidad inmensa de datos, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizar la analítica para nosotros poder clasificar esos datos y obtener los datos más importantes que nos permitan mantener la competitividad. Ahora, ¿cómo utilizamos esos datos? Utilizamos modelos predictivos. ¿Sí? Modelos predictivos son modelos, son algoritmos que se utilizan para prever eventos financieros futuros, fluctuaciones de mercado, insolvencias o tasas de interés. Ahora, ¿cómo vamos a adentrarnos al futuro? Con los mismos datos históricos, con los mismos datos del pasado. Nosotros podemos hacer un análisis, profundizar ese análisis y con ciertos algoritmos podemos nosotros interpretar y crear escenarios empresariales que nos van a ayudar a tomar decisiones futuras. O sea, vamos a ver cómo va a estar el mercado a un futuro. Ahora, les pongo un ejemplo. Tenemos que averiguar la situación climática para el día de mañana, ¿verdad? Recurrimos a cualquier aplicación. ¿Qué es lo que hace la aplicación? Recolecta datos históricos, ¿verdad? Cuantos más datos históricos recolecta, la predicción va a ser más exacta. Lo mismo sucede en el campo financiero. Vamos a recuperar datos históricos y esos datos históricos van a procesarse para obtener, ¿sí?, ese conocimiento del futuro. Cuantos más datos tengamos, la situación futura va a estar mejor controlada. Ahora, lo mismo sucede en la gestión de riesgo. Los modelos de analítica predicen la probabilidad de impagos, incumplimientos financieros, ¿verdad? ¿Por qué factores? Otra vez, ¿qué factores influyen en esos incumplimientos? Ahora, ustedes dirán, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cuál es la forma en la que podemos desarrollar toda esta predicción? Utilizamos algoritmos. Pero, escúcheme bien, utilizamos, ¿sí? No los estamos desarrollando los algoritmos. Los algoritmos ya están desarrollados. Ya están implementados en herramientas que nosotros vamos a utilizar para la generación de estos datos futuros. Otro de los usos dentro del área financiera es la detección de fraudes. La analítica es muy utilizada para analizar volúmenes grandes de patrones, ¿sí?, perfiles de consumo que indican actividades fraudulentas. Se puede investigar el consumo de cierta persona y vamos a ver ciertos movimientos inexactos que no concuerdan con el patrón de consumo que tenía anteriormente. Obviamente, ¿cómo detectamos ese patrón? Tenemos que utilizar herramientas, tenemos que utilizar algorítmica, tenemos que utilizar
estadística. Tenemos que utilizar conocimiento en datos. Ok, vamos a utilizarlos. ¿Sí? No los vamos a implementar, los vamos a utilizar. Hay herramientas, hay muchas herramientas que nos ayudan a predecir estas situaciones. Ahora, otra de las herramientas que se utiliza y mucho dentro de esta área es la inteligencia artificial generativa. Esa inteligencia artificial que ha cambiado el mundo hace 2 años. ¿Sí? Esa inteligencia artificial nos ayuda a todavía mejorar estos modelos, a crear nuevas formas, utilizarlas como herramientas para la predicción de las situaciones. Optimización de carteras de inversión. La analítica también nos ayuda a los gestores de fondos a diversificar portafolios, mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Otra vez, utilizando factores. Esos factores los vamos a conocer como patrones, patrones de comportamiento, ¿verdad? Un patrón es algo que se va a repetir, ¿verdad? Pero tenemos que concentrar esos patrones para definir, ¿sí? Para definir ciertos aspectos. Es como cuando segmentamos ciertos clientes, ¿sí? Queremos, no sé, invertir en una cartera. Tenemos que segmentar ese mercado. Bueno, ¿cómo lo segmentamos? Utilizando las características comunes. Esas características comunes son patrones del comportamiento. Y para detectar esos patrones de comportamiento, utilizamos las herramientas, estoy hablando de herramientas, para generar, ¿sí? Generar modelos que nos van a permitir observar, crear escenarios empresariales y esos escenarios empresariales nos van a dar una perspectiva futura de la situación en la que vamos a estar a futuro. Cuantos más patrones tengamos, mejores van a ser las predicciones. Entonces, estamos hablando de una analítica predictiva, sí, pero también tenemos una analítica que permite diagnosticar la situación de la organización. Utilizando las mismas herramientas, nosotros podemos predecir la situación en la que se encuentra nuestra organización. Ok, predecimos la situación en la que se encuentra nuestra organización. Y ahora vamos a predecir si hacemos algún cambio, ¿cuál va a ser la situación futura? Entonces, tenemos como una especie de máquina para ver el futuro. Cuantos más factores, más patrones sean empleados, la predicción se va a ajustar mucho más a una solución óptima que nos va a permitir tomar decisiones. Ahora, ¿cuántos factores? ¿Eso lo va a delimitar la herramienta? No. Los factores, las herramientas, las vamos a delimitar nosotros. O sea que tenemos un campo de acción sumamente grande. Aplicando la inteligencia artificial, nos va a permitir llegar a lugares donde inclusive no hubiéramos pensado descubrir. Esa es la analítica. Utilizar datos, ¿sí? Para diagnosticar la situación actual y sobre todo para predecir el futuro. Entonces, lo que se utiliza son herramientas, ¿sí? No se utilizan procesos, no se utilizan formas de elaboración de esos algoritmos de la estadística. Cuando hablamos de analítica, hablamos de estadística, hablamos de algoritmos y hablamos de datos, ¿verdad? Y totalmente nos asustamos, pero no es así. Las herramientas ya tienen todo ello implementado. Lo que tenemos que hacer nosotros como analistas es utilizar esas herramientas con un fin de descubrir esos comportamientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster. Si tienen alguna duda, consulta, pueden escribir en el chat. También pueden activar su micrófono. Igualmente, a los que estén realizando el seguimiento a través de Facebook, pueden escribir sus preguntas.
Eh, entonces, Magíster Roca, si no hay ninguna pregunta, por favor, si me puede confirmar antes de pasar a la siguiente exposición. Al momento no tenemos consultas por la página de Facebook. Muchísimas gracias, Magíster. Entonces vamos a pasar al siguiente expositor, nuestro experto, el Magíster Raúl Antelo, quien nos va a dar unas pautas acerca de lo que es la aplicación de la analítica de datos al marketing. Bienvenido, Magíster Raúl Antelo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Estoy un poquito agitado todavía, acabo de llegar de la universidad. Y bueno, darles un pequeño pantallazo sobre cómo la analítica de datos solventa y resuelve algunos temas importantes dentro del marketing, temas que tal vez antes no eran tan observados ni tan considerados. Ahora, gracias a la analítica de datos, se ha conseguido hacer que ciertas empresas tengan un repunte bastante interesante en su mercado por los estudios y por la toma de decisiones que permite justamente hacer análisis de datos y de información. Bien lo ha explicado ya Marcelo, que el análisis de datos nos va a permitir justamente esto, tomar decisiones para poder hacer que la empresa respalde cualquier decisión tomada y se vaya por un buen camino. Tengo una pequeña presentación, realmente no es muy larga, es bastante corta, pero en contenido espero que les sirva de mucho. Ya, ahí está, la analítica de datos en el marketing. Denme un segundito, por favor. Lo que voy a intentar tocar aquí van a ser algunos aspectos importantes de la analítica de datos, después aplicarlo o ver cómo ha hecho efecto dentro de algunas empresas, cómo han utilizado las empresas la analítica de datos para hacer que les vaya mejor dentro del mercado. Y empezaremos viendo primeramente este punto, cómo es la evolución de los datos, cómo se ha llegado hasta este punto. Ahora el uso de datos de marketing se ha convertido en una herramienta estratégica para entender mejor a los consumidores y mejorar también la toma de decisiones. Entonces vamos a lograr estudiar a los consumidores analizando sus comportamientos. Es un punto importante de análisis de datos, ver cómo son los comportamientos de los consumidores, intentar hacer en base a estos comportamientos predicciones en el tiempo para saber qué es lo que se viene a futuro o cómo podría comportarse el mercado y en base a eso generar algunas acciones previas y estar preparados para este comportamiento. Se han pasado de simples métricas descriptivas a análisis predictivos con crecimiento de la capacidad de procesamiento de datos. En realidad, este Perdón, boom que Magíster, tenemos, disculpe que le interrumpa. Ah, sí, dígame. no estaba compartiendo, ahora sí, ya está. Tal vez pues por el internet está un poquito lento. ¿Se está viendo la presentación? Sí, ¿no es cierto? Ahora sí, sí. Ya. Les comentaba que este boom en la analítica de datos, que de un tiempo a esta parte ha ido sonando cada vez más y que ahora es un tema que en todas partes se lo puede ver, está debido gracias al avance tecnológico, ¿no? En este momento, cualquiera de nosotros tiene en su mano, en su celular, un dispositivo que tiene mayor capacidad de procesamiento y de cálculo que lo que tenía la NASA en algún momento cuando ha lanzado el primer cohete hacia la Luna. Entonces, esa es más o menos una forma de medir cómo ha evolucionado la tecnología y por lo tanto, como tenemos procesamiento o capacidad de procesamiento muy alta, muy elevada, tenemos la posibilidad de hacer análisis de datos de manera cada vez más rápida. No es simple, sí es un tema de estudio, pero sí tenemos la capacidad de hacerlo de una manera ya en casa, de manera personal. Entonces, eso es lo que ha dado pie a que esta ciencia vaya creciendo más. No es una ciencia moderna, es una ciencia bastante antigua, solamente que ahora tenemos la capacidad de procesamiento física para hacer este tipo de análisis. La toma de decisiones dentro de las empresas es fundamental. Analizar datos, estamos en el área de la información, es fundamental para cualquier empresa. ¿En qué áreas aplicamos la analítica de datos?
Se aplica, por ejemplo, para hacer segmentación de mercado, algo que ya ha hablado Marcelo. Es importante hacer segmentación de mercado, lo vemos, por ejemplo, en Facebook, cuando, no sé si es que han tenido la posibilidad de hacer publicidad pagada en Facebook. Un factor importante es saber cómo vamos a segmentar el mercado. No es lo mismo lanzar una publicidad de un producto en el cual yo sé que su mercado es cierto grupo, cierto rango de edades. Entonces tengo que saber cómo segmentar esta información y en Facebook puedo hacer eso. Puedo hacer que mis publicidades vayan a sectores segmentados específicos para tener mucho más presencia y además para llegar a mercados que realmente le interese el producto que estoy vendiendo. Entonces me sirve para eso la segmentación, para identificar grupos de consumidores con características similares. Esto se realiza mediante técnicas de clustering, que es la segmentación basada en datos. Otro campo, el análisis de comportamiento del consumidor. Presenta el análisis de patrones de compra y navegación utilizando modelos predictivos para personalizar las campañas publicitarias. Es decir, eh, analizando los gustos previos de una persona, podemos saber cuál va a ser su reacción ante ciertos productos. Entonces, este análisis de comportamiento es vital para hacer que nuestra empresa llegue a un mercado donde tenga muchos más chances de generar ventas, de vender. Finalmente, lo que hacemos nosotros es eso, vender productos o servicios y hacer que la empresa le vaya bien o por lo menos sea mucho más eficiente al aprovechar sus recursos. Esta parte del análisis del comportamiento es bastante importante. Fíjense que saliéndome un poquito del tema del marketing, un caso tal vez un poco interesante es cómo ha llegado en algún momento Donald Trump a ser presidente en Estados Unidos. Antes de que termine su mandato presidencial en la anterior gestión, le han hecho un juicio, un impeachment, donde le cuestionaban algunas cosas. ¿De qué se trataba este caso? Se trataba de que decían que la forma en la que ha llegado a ser presidente ha sido poco ética. ¿Basados en qué? Basados en que han tenido pruebas de que ha contratado una empresa, no sé los pormenores realmente, pero sí el contexto general. Han contratado una empresa rusa, me parece, que tenía datos importantes de redes sociales. No sé realmente cómo ha conseguido esta información, si la ha pagado, si la ha pirateado, no sé, pero la empresa tenía información de el país de Estados Unidos en redes sociales y Donald Trump lo que ha hecho ha sido pedir a la empresa que genere publicidad específica por segmentos de la población americana, estadounidense, y de acuerdo al patrón de comportamiento en las redes sociales de estas personas, les llegaba publicidad especializada, personalizada de Donald Trump, en la cual si, por ejemplo, había una persona que era pro armas y tenía cierta inclinación hacia las armas, pues le llegaba publicidad de Donald Trump apoyando este segmento, como diciendo que se va a fortalecer la tenencia de armas y qué sé yo. O tal vez alguna persona que muy entusiasta de viajes, pues también le llegaba publicidad de Donald Trump en ese sentido, como que va a apoyar al turismo y va a tener más ventajas si vota por él. Y de esta forma se dice que ha logrado hacer que el porcentaje que estaba indeciso en su votación se incline para el lado de Donald Trump, dándole la victoria. Ahora, si es esto ético o no, ya escapa de mi análisis y no es algo que yo vaya a intentar siquiera abordar. Sin embargo, me parece importante y para resaltar el uso de la analítica de datos como para que, por ejemplo, se haya conseguido que una persona logre la presidencia de un país como Estados Unidos, porque al final del juicio, si bien no lo han destituido del cargo ni le han dado ninguna sanción, sí por ahí ha quedado como un jalón de orejas, como diciendo lo que has hecho no es del todo ético. Más allá de ese comportamiento ético, quiero resaltar el uso de la analítica de datos en cualquier segmento. Realmente es importante analizar la información histórica para saber o para hacer patrones predictivos de las personas y analizar también patrones de comportamiento. Otro campo, volviendo un poquito más al tema, la optimización de campañas publicitarias. Aquí se explica cómo las plataformas de publicidad digital permiten la optimización en tiempo real utilizando analítica predictiva.
Entonces, otra vez volvemos al tema de la predicción. Es importantísimo el tema de hacer análisis predictivos y para eso tenemos que emplear algunas herramientas y algunas técnicas que son bastante bien documentadas y que si sabemos abordarlas de manera adecuada, pues podemos lograr hacer este tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, técnicas de Machine Learning, que es una parte que está contemplado dentro del programa para poder lograr hacer este tipo de análisis. Otro sector en el que se aplica es el análisis de redes sociales. Fíjense que todos los puntos que estoy tocando tienen cierto punto en el que se encuentran, o sea, no están del todo alejados. Las redes sociales tienen mucho que ver con los patrones de comportamiento, tienen mucho que ver con la segmentación del mercado y tiene mucho que ver con las campañas publicitarias. Fíjense que todo viene más o menos enlazado, pero la idea es hacer análisis desde diferentes ópticas para lograr un análisis completo de la situación de la empresa. Entonces, en el análisis de redes sociales se introduce como cómo las empresas pueden usar técnicas de procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, para analizar la percepción de las marcas en redes sociales. Un ejemplo de los análisis que se puede hacer en redes sociales. Otro, modelamiento predictivo que nos lleva a la toma de decisiones. Aquí se explica el uso de la analítica predictiva para predecir la probabilidad de conversión o retención de clientes. Entonces, no nos olvidemos que el fin, uno de los fines más importantes, va a ser justamente la toma de decisiones. Yo voy a tener un respaldo científico y un respaldo muy bien elaborado del por qué yo tomo alguna decisión. Peor aún cuando hablamos de campañas de marketing. Ahora quiero hablar de algunos casos de éxito. Son muy pocos, porque realmente si quiero abordar los casos de éxito, tenemos muchísimos, muchísimos en el mundo, pero tomo algunos pocos que representan empresas bastante reconocidas y famosas que han utilizado y siguen utilizando este tipo de herramientas para obtener ventaja competitiva sobre la competencia justamente. Número uno, Amazon. ¿Qué es lo que hace Amazon o cuál es uno de los puntos importantes de Amazon? Amazon tiene personalización de recomendaciones. Por ejemplo, uno de sus puntos importantes es la personalización de recomendaciones. Amazon utiliza un sistema avanzado de recomendación basado en analítica de datos. Al analizar los comportamientos de compra, los productos vistos, las búsquedas y las interacciones en el sitio, Amazon es capaz de personalizar las recomendaciones para cada usuario. Utiliza algoritmos de Machine Learning, como el filtrado colaborativo, que permite predecir los productos que pueden interesar a un cliente basándose en las compras y preferencias de otros usuarios con comportamientos similares. Esto garantiza además que la experiencia del usuario dentro de la plataforma sea un poquito más agradable, un poquito más satisfactoria. Porque cuando ya está inmerso en el mundo de Amazon, pues las recomendaciones hacen muchas veces que se tome la decisión de comprar o no comprar un producto. Entonces, para lograr este tipo de objetivos, pues hay por atrás un trabajo de analítica de datos bastante interesante. Otra empresa, Netflix. ¿En qué punto utiliza Netflix la analítica de datos? La utiliza para la retención de usuarios y recomendaciones de contenidos. Es decir, que cada vez que me sale un contenido recomendado con un porcentaje de recomendación en Netflix, pues esto tiene por atrás un análisis bastante interesante de cómo los datos históricos hacen que Netflix me recomiende este tipo de contenidos. Netflix emplea la analítica predictiva para mejorar la experiencia del usuario, personalizando las recomendaciones de películas y series a través del análisis de datos de visualización, tiempo de permanencia, preferencia de géneros y patrones de uso. Netflix ha creado un motor de recomendación bastante preciso. Fíjense la importancia de todo este tipo de información que tal vez nosotros no consideramos importante. ¿Cuánto tiempo me paso viendo Netflix en el día, en la semana, en el mes? Genera por atrás de todo lo que representa la plataforma, genera información que le permita a Netflix darme de alguna manera un porcentaje sobre contenido que a mí me puede interesar. Simplemente como un ejemplo. Lo mismo se podría analizar sobre algunas preferencias, géneros de contenido y qué sé yo.
Ya, veremos otra empresa. Spotify. Fíjense que he buscado realmente algunas empresas que son de uso común para que todos entendamos el contexto de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que hace Spotify? Hace un análisis de segmentación y análisis de sentimiento. ¿Cómo es este análisis de segmentación y de sentimiento? Spotify analiza los patrones de escucha de sus usuarios para crear listas de reproducción personalizadas, como por ejemplo, un caso aleatorio, Discovery Weekly es una lista que se va actualizando permanentemente y que es personalizada. También utiliza datos para segmentar a los usuarios según sus preferencias musicales, ubicaciones, hábitos de escucha, lo que permite a las marcas dirigir anuncios de manera más precisa. Entonces, esto no se trata solamente del cliente final que escucha música, sino que se trata del cliente que también hace publicidad dentro de la plataforma. Es una combinación de análisis que logra que algunas empresas que quieran publicitar lleguen a un segmento que sí va a estar interesado en llegar a sus productos. Esto va a redundar siempre en campañas de marketing dirigidas en Spotify que alcanzan bastante calidad en eh, clientes que consiguen estas empresas que pagan por esa publicidad. Otra empresa, y ya con esta voy a cerrar, Coca-Cola. Coca-Cola también hace un análisis de redes sociales y un análisis de sentimientos. ¿Cómo lo hace? Coca-Cola utiliza el análisis de grandes volúmenes de datos provenientes de redes sociales para medir el sentimiento de los consumidores hacia una marca y hacia productos. Con herramientas como text mining y análisis de sentimiento, evalúan millones de comentarios en redes sociales como Twitter, Facebook. Esto les permite entender cómo sus campañas de marketing están siendo recibidas y ajustar su estrategia en tiempo real. ¿Qué es este análisis de sentimiento? Existe bien dentro de algunos lenguajes, algunas librerías que tienen ya definidas algunas funciones para analizar sentimientos basados en frases que un usuario podría escribir. Es decir, yo escribo una frase y viene la librería, este código, yo voy a hablarles de Python un poquito, que analiza la frase y nos da un porcentaje de alegría, de felicidad de esta persona o tal vez de tristeza. Y en base a eso, Coca-Cola consigue saber si sus campañas publicitarias están llegando a donde ellos quieren llegar. Si es que están teniendo el objetivo, si están alcanzando el objetivo que ellos habían planteado. Entonces, otra vez, esto no fuera posible si no existiera la analítica de datos. Ahora, tal vez he mencionado, y estoy seguro que Marcelo también ya aclaró este punto, eh, un término que no suele ser muy amistoso o amigable para todos, y es Python o tal vez la programación. Entenderemos que para hacer análisis de datos nosotros necesitamos utilizar programación porque está basado en eso, la analítica de datos está basada en eso. Pero como aquí no somos nosotros programadores, bueno, el objetivo, el público al que estamos llegando no son programadores, ni tienen por qué serlo, la idea que tenemos es mezclar el conocimiento que tenemos que saber básico con herramientas de inteligencia artificial, le pondremos nombre y apellido, ChatGPT, para poder generar código, entender por lo menos ese código, no lo necesitamos escribir, sino simplemente pedirle a ChatGPT que lo genere. Y créanme, yo soy docente de ingeniería de sistemas y sé lo que puede hacer ChatGPT, la calidad que puede llegar a tener, y también sé que tenemos que tener un conocimiento mínimo requerido para saber y encontrar algún posible defecto a lo que ChatGPT nos genere, y ese es el objetivo, lograr hacer que ustedes no tengan los conocimientos de programación profundos, pero sí logren generar un código gracias a herramientas de inteligencia artificial. Yo les pongo ChatGPT como un ejemplo inicial porque todos lo conocemos, pero existen muchas otras herramientas que nos pueden dar resultados incluso mejores para poder hacer este tipo de análisis de una manera mucho más eficiente. ¿A qué me refiero? Yo me refiero a que yo sé que necesito analizar 3 años de datos históricos y sé qué es lo que necesito esperar y analizar de estos datos. Yo sé que, no algoritmo, yo sé qué operación tengo que realizar sobre esos datos, yo sé cuáles son los procesamientos que se deben realizar, pero no sé cómo hacerlo en Python. Entonces aquí viene el juego de entender cómo va a funcionar Python, cómo yo voy a utilizarlo y como ya sé el análisis que quiero realizar,
le digo a Python que me ayude con este proceso y logramos que este trabajo se pueda sacar adelante y sea bien elaborado. Bueno, esos son los casos que yo quería comentar. No quería introducirme mucho al tema técnico porque yo sé que eso no les va a generar mucho interés. Eso se lo aprende en cancha, se lo aprende enfrentándonos a la herramienta, pero sí es importante ver lo que podemos obtener a raíz de realizar ese trabajo. Por mi parte, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto los voy a atender y eso es lo que yo quería exponer y hacerles conocer a ustedes. Muchísimas gracias, Magíster Raúl Antelo. Entonces, si tienen alguna duda, consulta ahora, aprovechen. Igualmente desde Facebook, veremos si hay alguna consulta al respecto. Desde Facebook no hay consultas. Muchísimas gracias, Magíster. A ver, ahí hay una pregunta de J. Ledesma. El tema de estadística es importante conocer. A ver, el tema estadístico. Tenemos que saber estadística mínima, no necesitamos requerimiento, no necesitamos un conocimiento profundo de estadística. ¿A qué nivel vamos a necesitar conocer estadística? ¿Qué es la media? ¿Qué es la mediana? ¿Cómo yo tengo un análisis de puntos dispersos? Son cosas básicas, realmente básicas. Esto está contemplado dentro del contenido, es decir, no vamos a llegar asumiendo que ustedes saben estas cosas porque no es correcto eso. Nosotros vamos a dar una introducción a la estadística que vamos a necesitar y en base a esa estadística empezamos a utilizar la herramienta. Regresión lineal multivariable, eso nuevamente va a depender del análisis específico que necesitamos hacer. Desde ya, a ver, yo les voy a poner un poquito más en contexto si eso es lo que se necesita. Para utilizar estas herramientas necesitamos utilizar Python. Para utilizar Python necesitamos algún conocimiento básico y mínimo que está contemplado para una primera clase sobre qué es una variable, sobre cómo utilizamos variables, funciones. Y una vez que esto se quede bien entendido, pasamos ya al ámbito de librerías de Python. Existen librerías que ya realizan estos trabajos, regresión lineal multivariable y todo lo que ustedes necesiten de estadística. Entonces, librerías como Pandas está diseñada para hacer este tipo de trabajos. O sea que yo no voy a desarrollar el código, sino que lo voy a utilizar. Está NumPy, está Matplotlib, que son herramientas específicas para hacer estos trabajos. Entonces, sabiendo qué es el análisis que yo necesito hacer y conociendo la herramienta, pues ya tengo el análisis hecho. ¿Alguna otra Excelente, consulta? Magíster. Sí. Parece que ya no hay más consultas. ¿Se realizará algún proyecto de ejemplo? En realidad, sí. Este tipo de conocimientos está basado en practicar, no está basado en teoría. Eh, yo necesito, en realidad, que la teoría sea mínima. Hay una teoría imprescindible, por supuesto, como en todo conocimiento, pero esto está basado en practicar. Entonces, para practicar, vamos a ir haciendo de ejemplos pequeños, atómicos, ir haciéndolos crecer hasta hacer ejemplos tal vez un poco más elaborados y sofisticados. Los detalles específicos de lo que se van a llevar, yo no sé exactamente lo que hayan considerado los otros docentes. Yo lo que voy a darles es un módulo introductorio inicial. Vamos a aprender a limpiar datos, a poner los datos en forma, en orden, a cargarlos dentro de la plataforma, a gestionar algún procesamiento de información y a practicar sobre estos procesamientos de datos con Python. Y entonces, bueno, por mi parte yo puedo decirles eso. Ahora, en los siguientes módulos, donde ya se debería abordar análisis más sofisticados de finanzas, de marketing y todo eso, no podría decirles con qué detalle les van a dar estos ejemplos porque no me compete ni me corresponde.
Sin embargo, cabe aclarar que sí, este sería un diplomado en analítica de datos aplicado justamente al área de ciencias económicas, al ámbito de finanzas y marketing. Entonces, sí va a tener una práctica para cada uno de esas áreas, ¿no? Va a estar orientado a finanzas y marketing. Es correcto. Muy bien, entonces, si no tuviéramos más consultas, le agradezco, Magíster Raúl Antelo, por su participación y voy a dar la bienvenida a un invitado especial que también tenemos, el doctor Fernando Soruco. Ha sido un gusto, muchas gracias y hasta luego. Gracias, Rosby. Hasta luego, Magíster. Muy bien. Muy buenas noches a todos los presentes y asimismo agradecer a la Escuela de Posgrado por la invitación que me han hecho en esta oportunidad. Para poder conversar un poquito con ustedes respecto a este gran movimiento que se está dando de la analítica. Asimismo, la verdad me siento bastante halagado y honrado con los oradores anteriores, el magíster Marcelo, como también el magíster Raúl Antelo, que han tenido la gentileza de compartirnos su conocimiento en el contexto básicamente de la analítica, ¿no? Bueno, les decía que estoy bastante agradecido por la invitación que me han hecho a esta sesión para de repente conversar con ustedes un poquito sobre todo este movimiento súper interesante que se está dando y que consideramos, la verdad, importante que ustedes lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Voy a ser bastante concreto, nomás quiero de alguna manera en esta mi participación ponerles el contexto global que está pasando y asimismo poner en cuestionamiento nuestro perfil profesional. ¿Ok? Bueno, parto con esta pregunta. ¿Por qué la analítica está cambiando a la empresa de hoy? ¿De acuerdo? Bueno, a ver, creo que la respuesta es sencilla. El avance tecnológico, como lo han mencionado los anteriores oradores, es importante considerarlo. Está ocurriendo un aspecto muy, muy dinámico ahí con las redes que tenemos. Las empresas ya no están compitiendo con el vecino de al lado, local, tampoco a nivel nacional, sino ya a nivel internacional. Y la forma de poder, pues, estar vigente, la forma de poder reaccionar ante la verdad, muy dinámico escenario es con tecnologías, no hay otra. Y para estar en este escenario, profesionales como ustedes tienen que tener las capacidades y habilidades de poder tomar decisiones certeras. ¿De acuerdo? Y las decisiones tienen que tomarse para ayer. Entonces, sí o sí, necesitamos abordar tecnologías que nos permitan a nosotros precisamente responder a este escenario. Hoy en día, las tecnologías, lo cierto, están al alcance de la mano. Ya no son como antes, que de repente teníamos que tomar algunos cursos súper extensivos y de repente aplicaciones. Ahora la tecnología se ha acercado a nosotros. Con unos cuantos clics nosotros podemos lograr. Ahora la tecnología no es propiedad solamente de la gente de sistemas de informática, no, para nada, ¿no? La gente de sistemas informática ya está jugando otro rol, o sea, ya no es el rol antiguo que teníamos. Hoy en día son las personas, son las empresas que tienen que tener habilidades del manejo de tecnologías para precisamente abordar y estar vigentes en este contexto súper dinámico en el cual las empresas se encuentran. Todas están migrando, todas están transformando las empresas a este estado y por lo tanto se necesita personas, se necesita profesionales
que tengan estos conocimientos y habilidades. ¿Ya? La verdad, hay un avance sin precedente de las tecnologías. Hablamos de Big Data, toneladas de datos. Hablamos precisamente hablamos de cloud computing, ¿no? Pues simplemente toma los servicios de la nube y puede, la verdad, trabajar con bastante dinamismo, bastante amplitud ya en estos contextos. Hablamos del mobile computing. Mi antecesor hablaba también precisamente de eso. Es una comparación muy interesante, ¿verdad? Sobre Hombre a la Luna y pues la tecnología de aquel entonces comparado con lo que tenemos en la mano, ¿no? Hablaba también de estas empresas importantes que están capturando los tremendos datos, toneladas de datos, que somos nosotros los gestores de esos datos. Y esos datos, pues, se están utilizando precisamente para poder amasarlos, tratarlos y finalmente generar algo importante, la información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Decisiones certeras, decisiones informadas. ¿De acuerdo? Aquí no hay que esperar a la gente de sistemas. La gente de sistemas te va a dar acceso a los datos. Pero quien tiene que amasar los datos hoy en día son profesionales como ustedes que tienen que tener básicamente estas habilidades. Ya no podemos salir de este contexto, pues, de hablar, obviamente, de la IA, que ahora nos está moviendo también muchísimo el piso. Hay muchas predicciones al respecto. Y si no abordamos, pues también vamos a dejar un poquito relegados como profesionales, creo, también como empresa. ¿De acuerdo? La inteligencia artificial es el resultado también de los datos. De fondo, se ha hecho analítica también para poder tener lo que es la inteligencia artificial hoy en día. Claro que en el medio está mucha investigación de redes neuronales y todo lo que corresponde. Pero de fondo son los datos que han entrenado a estas IAs para tener lo que tenemos hoy en día. La verdad es que con estos avances se habla ya de otro tipo de escenarios donde pues, la realidad virtual es la que se está considerando como un próximo escenario con todos estos avances. Mire, lo cierto es que la tecnología está avanzando a mares y nosotros todavía de repente estamos dudando ya en abordar quizás un conocimiento como es el de la analítica, que se convierte en un cimiento, no solamente, reitero, para las empresas, sino para nosotros profesionales. Porque es bien sencillo preguntar ahí esos casos que han presentado los colegas, desde la parte financiera, la parte del marketing, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito de las empresas modernas? Ahí está Netflix, ahí está todas estas empresas grandes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué las ha hecho triunfar? Precisamente ha sido considerar este escenario y considerar que hay una materia prima importante. Esa materia prima son los datos. Los datos que están en las empresas, los datos que están fuera de las empresas, que hay que saberlos tratar, ¿de acuerdo? Para convertirlos, decía, en información y esa información te genera conocimiento, por lo tanto puedes tomar decisiones certeras. No vayas a esperar que te lo haga la gente informática de sistemas. Hoy no es su rol eso, ¿de acuerdo? No es. Ahora son los profesionales que con estas tecnologías que se han acercado muchísimo a nosotros, no más falta hacer unos cuantos clics para poder tener esa información, ese conocimiento y por de esos datos, porque esos datos se sacan de los sistemas de información que tiene la empresa. Ahí está en esa materia prima. Es cuestión de poderlos saberlas tratar y poderlas básicamente generar la información que decíamos. La empresa necesita profesionales que sepan generar información, que puedan crear, por ejemplo, estos dashboards y que les permita tomar decisiones certeras, sea en el área de marketing, en el área de finanzas, en el área de ciencias económicas, en la parte de ingeniería, en cualquier área se necesita tomar decisión. Tienes que tener así como una radiografía que está ocurriendo en la empresa para tomar decisiones certeras. Ojo, no solamente a nivel empresarial, puedes hacer a nivel de un departamento, de un área o finalmente de tu oficina, porque en tu oficina tú eres el gerente y también tomas decisiones.
Por eso es que los profesionales hoy en día necesitan este conocimiento, necesitan catapultar a su perfil profesional con conocimientos de análisis, gestión, de tratamiento, de hacer analítica de datos. ¿Ok? Bueno, nada, simplemente si aún lo estás dudando, pues yo te invito a que cambies de nivel, ¿ok? Cambies de nivel, que sea así parte de la transformación que está ocurriendo en las empresas y que básicamente se están necesitando profesionales como ustedes que conozcan y manejen la data y puedan ser capaces de conducir a las empresas con decisiones certeras e informadas. Bueno, quería poder un poquito compartir esto nada más con ustedes para que de alguna manera, sí, animarles a los programas o la invitación que haga pues acá la Magister Rosby y toda la escuela de posgrado. Yo nuevamente quedo agradecido por la invitación, espero haber contribuido un poquito para los propósitos de la institución. Muchas gracias y Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias y felicitaciones también por los conocimientos adquiridos, la gran trayectoria profesional que tiene usted y todos nuestros invitados igualmente. Le agradezco mucho. muchas gracias. Igualmente mencionar que el posgrado con la Escuela de Negocios está impartiendo igualmente, buscando la formación de los profesionales en esta área. Es así que en la oferta educativa que tenemos está el diplomado en análisis de datos para la toma de decisiones en ciencias económicas aplicado a finanzas y marketing. Ustedes han podido ver un preámbulo de los aspectos que se van a considerar al momento de llevar cada uno de los módulos, de desarrollar los mismos. Nuestros invitados son parte del plantel docente que tiene este diplomado. La duración del diplomado es de 6 meses con 5 módulos bastante prácticos, como han podido ver. Si hay alguien que tiene alguna duda, miedo todavía de cursar el programa, este es un programa en el que, como decían nuestros docentes, no les vamos a explicar los algoritmos, no necesitan tener formación de ingeniería en sistemas, lo que vamos a ver es la aplicabilidad y cómo se utilizan estas herramientas, cómo se generan estos dashboard para la toma de decisión. En cuanto al programa, el costo del diplomado en realidad es una inversión porque como ustedes pueden ver, va a ser de mucha utilidad, les va a catapultar a quienes sean partícipes de este programa a un nivel superior en su vida profesional y laboral. La inversión es de 4.500 bolivianos. Si pagan al contado, tienen la opción del descuento del 10%, pagarían solamente 4.050 bolivianos. Y si se paga de forma modular, son 5 módulos. Aquí tenemos el primer módulo, van a desarrollar lo que es la introducción al análisis y preparación de datos. El módulo 2 es el análisis exploratorio de datos. El módulo 3, aprendizaje no supervisado. El módulo 4, aprendizaje profundo en base a técnicas del pensamiento del lenguaje natural. Y el módulo 5, herramientas y tecnologías de Big Data. Es así que si ustedes deciden realizar los pagos por módulo, entonces simplemente dividimos el monto de la inversión total, 4.500, entre la cantidad de módulos, que son 5. Entonces pagarían 900 bolivianos por módulo. Como pueden ver, no hay ningún costo adicional por matrícula ni ningún otro por presentación del trabajo final, etc. Cabe mencionar que es 100% virtual, todas las sesiones se graban, es así que ustedes van a poder practicar en casa eh, viendo la grabación de la sesión anterior. Por otro lado, parte del programa es la biblioteca del libro, es una biblioteca española especializada con más de 100.000 libros a disposición de ustedes mientras sean parte del programa. Entonces, bienvenidos a todos y a los que estaban dudando para inscribirse a este innovador programa de diplomado en análisis de datos
para la toma de decisiones aplicado a finanzas y marketing. Voy a ceder la palabra ahora a nuestro coordinador, el magíster Eric Muñoz, que también tiene algo muy novedoso para presentar. Bienvenido, magíster, adelante. Muchas gracias, Magister Rosby. Para mí es un placer poderles saludar el día de hoy. Les vamos a hablar en función de lo que están compartiendo un poco los contenidos en análisis de datos, en el uso de software especializados. Hemos tenido la visión como posgrado de poder desarrollar también una maestría. Les voy a compartir pantalla para mostrarles la nueva opción que tenemos en el mercado. Nosotros hemos sido parte del desarrollo de una maestría en administración de empresas con enfoque en analítica de datos aplicada a los negocios. Hemos sido bastante innovadores en buscar y poder tratar de plasmar y desarrollar una visión holística de los negocios, generar oportunidades en los nuevos profesionales, básicamente con un enfoque de tener una ventaja competitiva. Estamos normalmente acostumbrados a repetir las maestrías en gestión empresarial, maestría en finanzas corporativas y demás, pero es la primera maestría en la Escuela de Negocios que sale con un enfoque en analítica de datos. ¿Qué particularidades tiene esta maestría en relación a las demás? Primero, que esta solo va a tener un componente de 12 módulos. Estos 12 módulos con el que va a contar esta maestría está enfocada en poderles dar una idea inicial de lo que es el análisis de datos y posteriormente enfocarse en todas las áreas gerenciales que una empresa vaya a tener. Algo muy particular también es que la inversión es significativa en comparación a versiones de maestrías que se lanzaban con anterioridad. Una maestría normal y convencional costaba 19.800. Esta, en análisis de datos, te va a costar solamente 15.900. ¿Cuáles son los contenidos de estos módulos? Vamos a iniciar como primer módulo con la estrategia empresarial. Vamos a hacer una planificación estratégica y teoría de juegos. Vamos a sentar las bases. Había una gran consulta y una duda en el sentido de decir, ¿es necesario que yo pueda tener una base? La realidad es que no. Estamos en un posgrado en el área de ciencias económicas, que el principal objetivo y motor es que todos los profesionales, sean de San Simón o de cualquier otra universidad, en base a sus conocimientos adquiridos en pregrado, puedan ser capaces de poder adecuarse de forma mucho más sencilla a maestrías de este tipo. Tenemos dos módulos siguientes que son específicamente aplicados a los datos, en análisis de datos y analítica predictiva aplicada a los negocios. En estos tres primeros módulos, tú vas a sentar las bases para que puedas ya tener una interacción con los software, puedas tener la idea de lo que busca esta maestría y después poder aplicar todos estos conocimientos bases en los siguientes módulos, en el marketing, en las finanzas, en la gestión del talento humano, también enfocado y creando una conciencia en ética, responsabilidad, negociación, con un principal objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Que todos los profesionales que sean parte de esta maestría puedan estar en la era de la digitalización. En el módulo 8 ya se habla de una transformación digital y una gestión tecnológica de las empresas. ¿A través de qué? De la innovación y el emprendimiento empresarial, que sería el módulo 9. No podíamos dejar de lado en el módulo 10 la gestión operativa y logística, porque de nada te sirve tener todas estas bases sentadas si al final no las vas a poder integrar en un producto final. Y posterior a ello también se ha visto como pertinente tener un módulo propiamente de simulador de negocios, en donde ustedes van a poder competir entre varios profesionales, porque esta maestría está abierta para los profesionales en distintas áreas y van a tener que tomar decisiones sobre cambios en el mercado, sobre cambios en la oferta, en la demanda, en posibles nociones de inversión y demás situaciones que se le vaya a plantear en
en un software especializado para que ustedes puedan tomar las decisiones, que es el principal objetivo que busca esta maestría. Algo muy particular, y también quiero que ustedes puedan comprender, es que estos 12 módulos que se va a llevar en esta maestría van a tener una duración prolongada, en donde cada uno de estos módulos va a tener 10 clases sincrónicas, en donde va a haber una relación directa del docente con los estudiantes. Se ha pedido que se destine 2 clases más solamente y únicamente para el análisis de casos. Es decir, que toda la teoría que tú vayas a tener en estos módulos lo puedas aplicar a análisis de casos, y que se empiece a dar más el tema aplicativo más que el tema teórico. Y también se les da paso a otras clases para que ustedes puedan hacer la defensa de los conocimientos adquiridos, y de esa forma hacer un módulo integral, en donde no solamente sea la recopilación de conocimientos, teorías y demás, sino que también ustedes en cada uno de estos módulos puedan tener un sentido bastante aplicativo. Sumado a todos estos beneficios en esta maestría, también es importante mencionar que esta maestría va a contar con un diplomado intermedio. El diplomado intermedio es analítica predictiva aplicada a los negocios. ¿Qué significa esto? Que una vez tú curses del módulo 1 al módulo 6, vas a poder hacer una integración de todos los trabajos que has realizado en cada uno de estos módulos. Los vas a plasmar en un documento que no es investigativo, ojo, solamente plasmas en función de lo que tú has aprendido en cada uno de estos módulos en un resumen corto y unido en un solo documento, para que lo puedas presentar como un trabajo de integración, y a partir del 6º módulo ya puedas optar por un diplomado. El diplomado tiene por nombre Diplomado en Analítica Predictiva a los Negocios. Entonces, es un plus que nosotros estamos brindando aparte de la maestría con la inclusión de este diplomado. Las inscripciones están totalmente abiertas. Estamos ya esta semana con la oferta de este programa nuevo. No hay ninguna versión anterior. Realmente ha sido una creación no solamente de mi persona, sino de varios profesionales que también nos han antecedido. Y en función de eso hemos podido desarrollar este programa, que les va a ayudar a ustedes a estar preparados a un mundo totalmente tecnológico, y tratar de salir de nuestra zona de confort, y tratar de enfocarnos también en lo que el mercado te pide, que es la analítica, la predicción de datos, el moldeo de estos datos para poder tomar decisiones gerenciales. Tenemos una fecha tentativa de inicio de clases, que es el 4 de noviembre. En estos 2 primeros días ya estamos aproximadamente con 10 inscritos. Entonces es muy probable que el cupo que tenemos para esta maestría se pueda llenar pronto. Entonces tú puedes garantizar tu inscripción a través de nuestra página. Simplemente pones posgrado FCE en tu buscador y te van a salir todas las ofertas. La primera es la maestría. Ingresas y te van a explicar paso a pasito qué tienes que hacer para poderte inscribir. De todas maneras, igual mi número está publicado al final de toda esa explicación en paso a paso, y me puedes consultar cualquier problema, inquietud que ustedes puedan desarrollar al momento de la inscripción, que con gusto los vamos a atender. Para poder entrar un poquito más en materia de lo que es esta maestría, se ha invitado a un profesional, Magíster Álvaro Céspedes, que les va a detallar un poco más de forma aplicativa cómo la integración de los datos a una maestría puede ser muy beneficioso para ustedes. Es en ese sentido que, si ustedes no tienen alguna duda en estos momentos, podemos pasar con el expositor. Entonces, estoy al aguardo si existe alguna consulta. En Facebook no tenemos consultas, magíster. Listo. Muchas gracias. En ese sentido, doy el paso al magíster Álvaro Céspedes y los dejo con ellos. Igual vamos a estar atentos a cualquier consulta, todavía conectados. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, Eric. Lo que voy a hacer ahora es salirme un poquito del estándar que estamos
realizando hasta ahora es decir, voy a entrar a una aplicación específica, ¿no? Doy gracias a los que me han antecedido porque, bueno, las presentaciones que han realizado son muy ilustrativas y además motivadoras, ¿no? Y bueno, yo los animo antes de iniciar con esta aplicación a inscribirse a cualquiera de los programas, no tanto al diplomado como a la maestría, a que van a abrir este eh, cúmulo de alternativas que tenemos, estas oportunidades para aprender o tener una perspectiva mejor de la gestión de datos. Lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer es mostrar aplicaciones de un tipo de modelos específicos, ¿no? Aplicaciones de un tipo de analítica predictiva con modelos de machine learning, deep learning, ¿no? Y de manera puntual a modelos de redes neuronales, ¿no? Iniciar señalando de que este tipo de modelos forman parte de una gran gama de modelos que están integrados a la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, dentro de estos tenemos los modelos Machine Learning y todavía dentro de estos tenemos los modelos de aprendizaje profundo, Deep Learning, con redes neuronales. Estos modelos son muy importantes y además interesantes. Recordarán ustedes que en los últimos días han salido los premios Nobel y en el caso de física precisamente se ha premiado a dos importantes investigadores, ¿no? Uno de ellos es Hinton y bueno, otro es Hopple. Y bueno, ellos han desarrollado este tipo de modelos para la aplicación en diferentes ramas. Vamos a ver aplicaciones para ciencias económicas y aplicaciones específicas. Al final les muestro un par de ejemplos. Eh, Puedo iniciar señalando que hay dos tipos de redes neuronales frecuentes usadas. Estas son las redes recurrentes que ya datan desde los años 80, que han buscado el desarrollo de tecnologías y, bueno, permite el procesamiento de datos, palabras inclusive. Y otro tipo de redes como las convolucionales que están compuestas por, en este caso, redes más complejas con múltiples capas que nos permiten desglosar y analizar imágenes y videos ¿no? Y bueno, ¿qué son las capas? ¿Qué son los componentes? Antes de iniciar, voy a hacer algo un poquito gráfico. Las redes neuronales son modelos complejos, matemáticos, sí, pero haciendo una analogía con el funcionamiento de las neuronas biológicas, se las podría entender mucho mejor. ¿No? Sobre todo en el proceso de transmisión. Si recordamos los básicos de biología, por ejemplo, vemos que aquí tenemos una dendrita de una neurona, ¿no? Tenemos un axón y bueno, tenemos además eh, procesos de transmisión conocidos como sinapsis, ¿no? Que están graficados. Precisamente esos procesos de transmisión son los que tratan de emular, ¿no? Y todo el sistema de decisiones. Por eso, podremos decir de manera sintética que las redes neuronales son bueno, modelos matemáticos en este caso que emulan o se asemejan a modelos no lineales que buscan emular el comportamiento de una neurona. Yo soy economista y bueno, me gusta la aplicación de este tipo de modelos y bueno, los economistas y bueno, los que tenemos formación en ciencias económicas, generalmente vemos econometría, ¿no? Entonces, para entender una red, le ponemos tres componentes iniciales, bueno, tiene más, pero bueno, le vamos a poner pesos, después un sesgo y una función de activación. Los pesos, para hacer una analogía, les decía, van a ser o se van a asemejar a los parámetros en un modelo lineal, los más simples, ¿no? Entonces, eso van a ser los pesos. Si ustedes ven, aquí tengo una variable que está relacionada con otras, con muchas variables que van a ser variables de entradas y los pesos van a cumplir, en este caso, van a buscar el asignar, en este caso, las preferencias o ponderaciones, ¿no? Van a cumplir un rol similar a los parámetros que conocemos en la modelación en economía.
Después tengo el sesgo, ¿no? El sesgo llegaría a representar, en este caso, algo que permite el ajuste de los modelos y, bueno, el sesgo va, en una analogía, va a ser similar a la constante de los modelos. Y la función de activación, que es una función matemática que nos va a permitir encontrar esta variable que va a ser la variable de salida. Bueno, aquí acabo la parte que parece matemática y bueno, voy a ir simplemente esquematizando y mostrando un ejemplo. Al final, las redes neuronales entonces tienen variables de entrada y también tienen capas. Muchas de estas capas pueden ser capas ocultas. Veamos esto para simplificar el análisis como una caja, ¿no? Tengo muchos inputs o entradas, variables cualitativas, cuantitativas, tengo un sistema de procesamiento a través de algoritmos de aprendizaje, una función de activación, que es una función matemática que puede tener una función logística, sigmoide, tangencial. En este momento los detalles no son tan importantes, sino el resultado que puedo hacer. Y puedo tener en un resultado una predicción. Si voy a hacer una predicción, voy a tener una variable de salida, pero también puedo tener clasificaciones, ¿no? Al inicio, bueno, uno de los expositores señalaba de que esto lo puedo aplicar en análisis de riesgo. Por ejemplo, puedo estimar probabilidad de incumplimiento, puedo hacer un modelo de calificación de deudores, por ejemplo. Los que tenemos cierta experiencia en el sistema financiero, sabemos que puede ser muy útil para tener un modelo propio, un modelo de calificación interna para encontrar deudores, ¿no? En el caso boliviano, este tipo de modelos son normativos, me dan la calificación por días de mora o una calificación sistema empresarial para créditos grandes, pero hay un espacio interesante para poder tener tu propio modelo de calificación, donde aquí no voy a tener solo una variable, sino voy a tener una clasificación. Clientes, por ejemplo, A, B, C, D, E. No es ahí lo interesante. Y bueno, les decía que voy a tratar de abstraerme de todo lo complejo y voy a ver esto como una caja donde tengo variables. Aquí tengo X, las variables de entrada, tengo los pesos que van a simular el proceso de transmisión de la neurona biológica y tengo la función de activación, que va a ser la forma matemática en la cual voy a arrojar los resultados, ¿no? Esto puede ser un proceso de entrenamiento recursivo, ¿no? Eso se llama proceso de aprendizaje. En este caso, el aprendizaje puede ser supervisado y no supervisado. En el caso supervisado, cuando realizo un entrenamiento controlado, ¿no? En este caso, yo como modelador voy a hacer el entrenamiento. Lo que hacemos es agarrar un gran número de variables, introducirlas para que el modelo, en este caso el lenguaje de programación, sea R, Python, haga el trabajo de primero dar un lenguaje de estandarización que puede ser binario u otro para que le asigne pesos a las variables, ¿no? Bueno, si ese procedimiento está en este caso influido por el modelador en sí mismo, tengo que dividir, por ejemplo, las muestras, una muestra para que el modelo se entrene y otra muestra para testear, incluso puedo tener 3 muestras. Y bueno, en ese caso voy a tener un caso de aprendizaje supervisado. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tengo un gran número de datos y bueno, tengo que encontrar un patrón, un modelo. Puedo tener un aprendizaje no supervisado que cuando ya tengo algún tipo de modelo totalmente automatizado, puedo usar esto, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, finalmente también tengo que tener en cuenta cómo voy a hacer, o en este caso, el encontrar algún algoritmo correcto, el más adecuado para el entrenamiento, ¿no? Porque pasa que en este tipo de modelos puede ocurrir el sobreentrenamiento, el overfitting. Y bueno, y en realidad puedo tener un modelo que me decida, como en el caso de la línea negra, que es un modelo general, eso es lo que buscaría, o un modelo que sea muy específico, como en el caso de la línea verde, ¿no? Eso es el caso del sobreentrenamiento. Y bueno, les decía que para hacerlo rápido, voy a mostrar las aplicaciones, ¿no? Todo esto es lo que puedo aprender. Esto es una muestra pequeña de algún tipo de modelo predictivo que puedo tener, el modelo de redes neuronales artificiales.
¿no? Y bueno, las aplicaciones van desde el procesamiento de lenguaje natural, palabras, textos, reconocimiento de voz, visión artificial, generación de recomendaciones, inclusive, recordemos que, de nuevo, esto ya se viene desarrollando desde hace muchos años, sin embargo, es en estos últimos años en el que ha evolucionado de manera rápida, ¿no? Bueno, eso, no, bueno, y impulsado por Hinton y Hopel para ver la aplicabilidad en diversas ramas. ¿Qué ramas? Por ejemplo, las ramas de economía, yo uso mucho para redes neuronales tipo LSTM para hacer pronósticos y después los contrasto con algún otro tipo de modelo, con series de tiempo, por ejemplo, ¿no? Y en finanzas para hacer pronósticos y para hacer clasificaciones. En el caso de marketing, el segundo expositor ya nos mostraba ejemplos y aplicaciones muy interesantes, puedo encontrar patrones. Y bueno, y ahora puntualmente, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aplicar en este posgrado, en el último, en el que el Magíster Eric nos explicaba, en la maestría en Administración de Empresas con enfoque de analítica de datos? Vamos a ver aplicaciones utilizadas en marketing como reconocimiento de patrones, clasificación de datos, clusterización, recomendación de productos, procesamiento de lenguaje natural, predicción de comportamiento de clientes, usuarios. También vamos a ver redes neuronales aplicadas a las finanzas para simular escenarios financieros, hacer predicciones sobre el comportamiento de mercados, detección de fraudes y análisis de riesgos, ¿no? Pero además, de manera general, recordemos que es una maestría en administración de empresas, ¿no? Vamos a ver áreas de planificación, gestión del talento humano, ¿no? Y previo, antes de hacer la aplicación, el segundo módulo es el de módulo de analítica predictiva. Vamos a tener un módulo inicial de análisis de datos y estadística. ¿No? En ahí ya vamos a hacer una introducción me refiero específicamente a R y Python, ¿no? Y vamos a generalizar el uso, ¿no? Y particularmente vamos a poner casos específicos o ejemplos. Ustedes notarán que he tratado de hacer esto de manera gráfica y bueno, la presentación ha sido rápida. Por ejemplo, este es el resultado de un modelo que acabo de correr hace poquito, bueno, hace minutos. Y aquí viendo el modelo, esto en R, hay librerías como NNet o NeuralNet, en el caso de R que me permiten hacer eso. En el caso de Python, hay muchas, desde que era TensorFlow y PyTorch. Es muy interesante, ¿no? Este es un caso de estudio generalmente que se usa, es un modelo para predecir precio de viviendas y departamentos de Boston, ¿no? Esto es lo que acabo de hacer correr. Entonces puedo tener diferentes aplicaciones, por ejemplo, un modelo tipo hedónico donde antes tenía que hacer una regresión hedónica para ver precios de activos inmobiliarios. Otra aplicación que generalmente hago, la de economía, para hacer pronósticos, ¿no? Aquí tengo un pronóstico de una variable que se comporta demasiado estacional, ¿no? Y tiene un comportamiento volátil. En este caso es el IGAE, por ejemplo, el índice de actividad económica, ¿no? Notarán ustedes que la línea azul es la predicción y bueno, la línea azul emula el comportamiento volátil bueno, y estacional, entonces, bueno, de esta variable, ¿no? Eso lo hago a través de modelos LSTM, o sea, del Long Short Term Memory, que me permite predecir el comportamiento de una variable. Y bueno, y así hay un montón de aplicaciones que puedo tener, ¿no? Con este tipo de modelos. Esto requiere un poco de amplitud. Muchos de en este caso, de los expositores señalaban de que no es necesario tener un conocimiento profundo de
técnicas de programación, de estadística, pero sí hay que tener conocimientos básicos. En la actualidad, no solamente en ciencias económicas, empresariales, se requiere del uso de inteligencia artificial, de modelos machine learning, modelos predictivos. Hay otras ramas que también así lo requieren, la medicina, bueno, otras ramas relacionadas con tecnología y no relacionadas con tecnología que requieren este tipo de modelos. Por tanto, va a ser muy útil y además interesante que podamos realizar este tipo de formaciones, ¿no? Tanto, como les decía, tanto de manera específica buscando el diplomado o la maestría en administración con enfoque en analítica de datos. No, eso es lo que les podría mostrar. Bueno, creo que tal vez por la hora, pero bueno, ya estamos un poco cansados, pero si tienen alguna consulta, me encantaría absolver alguna duda que puedan tener. Muchísimas gracias, Magíster Álvaro Céspedes, por su participación a- en esta sesión informativa, en este conversatorio. Entonces, si no hubieran preguntas, por favor, Magíster Roca. No tenemos preguntas en Facebook. Muchísimas gracias. Bien, entonces estaríamos dando, a ver, aquí hay una pregunta, dice, ciencia de datos, ¿qué abarcaría frente a analítica? Adelante, Magíster Álvaro Céspedes. Bueno, como tal vez lo explicaban los que me antes de este es un campo amplio, ¿no? La ciencia de datos tiene diferentes aristas, ¿no? En cambio, Creo que hemos perdido la conexión con el. Sí, pensé que era solamente yo, pero sí. No le estamos escuchando, Magíster Álvaro. No, se ha Creo perdido la conexión definitivamente. que sí, ha salido de la reunión, ¿no? Bien. A ver, veremos si puede volver a la sesión. Ahí acabo de está. regresar, es la inestabilidad del posgrado, porque estoy en el posgrado todavía. Bueno, eso les decía, ¿no? Si bien hemos visto, por ejemplo, una introducción, bueno, un pantallazo pequeño de lo que son los modelos de redes neuronales dentro de la gama de modelos Deep Learning, ¿no? Hay otro tipo de modelos también predictivos, ¿no? En este caso, no sé, árboles de decisión, bosque aleatorio, regresión logística. Al inicio alguien preguntaba, vamos a hacer regresiones multivariadas. También están aquí, también se pueden hacer desde el enfoque de la analítica predictiva, ¿no? Entonces, el campo es muy amplio. Lo que deberíamos pensar es cómo yo puedo usar o cómo puedo empezar a hacer uso de este tipo de conocimientos y modelos para mi área de formación, ¿no? En este caso, ciencias económicas, empresariales, finanzas, marketing, planificación, ¿no? Análisis de riesgos. Eso es lo que deberíamos pensar, ¿no? En el caso de estos programas, sobre todo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, Rosby. La Rosby está sin micrófono, creo. Ay, sí, muchas gracias.
Ciencia de datos, ¿qué abarcaría frente a analítica, ya que Machine Learning estaría enfocado a un análisis más rico en estadística y matemática? Bueno, creo que acabamos de responder eso, ¿no? Bueno, en realidad no se ve eso de análisis más, más rico. Al principio les mostraba, ¿no? O sea, tengo modelos de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial usa la ciencia de datos. ¿No? Dentro de la inteligencia artificial también hay otro tipo, bueno, hay machine learning, ¿no? Y dentro de esto hay todavía otro tipo de modelos mucho más, más específicos, ¿no? Tal vez la amplitud de la ciencia de datos, esa no las pueda responder, creo que estaba el expositor eh, Antelo, ¿no? También estaba el expositor Soruco, ¿no? Pero bueno, no veo la amplitud bueno, esa opinión, ¿no? Que daban sobre uno necesita más estadística o más profundidad en estadística. En realidad necesitamos conocimientos básicos de estadística, ¿no? Ya sea para la amplitud de la ciencia de datos o para estos modelos más específicos. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Magíster Álvaro Céspedes. Entonces, bueno, al parecer no hay más preguntas, no hay más dudas. Entonces, quiero agradecer a usted y a todos los participantes que han estado en este conversatorio, explicando de forma un poco más clara de lo que se va a desarrollar en nuestros programas, tanto en el diplomado como en la maestría. Bienvenidos a todos y les invito a realizar su inscripción al programa que les guste. Estamos abiertos en posgrado para resolver cualquier duda acerca del desarrollo del programa y así también del proceso de inscripción. Entonces, espero que haya sido esta sesión, este conversatorio de mucho interés, muy beneficioso para ustedes, que igualmente ha sido para nosotros. Entonces, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.